Bendiciones, mis amados hermanos. Es una noche muy especial para compartir la palabra del Señor. Eh, Sean bienvenidos a una transmisión más. Es una bendición y un privilegio para mí compartir la palabra, dirigirme a ustedes, esperando que el Señor esté guardando y cuidando la vida de cada uno de ustedes. Son tiempos, por un lado, complicados, pero por otro son tiempos de bendición, en donde hemos podido experimentar el cuidado, la protección del Señor. Y esta noche, hermano, con la ayuda del Señor, quiero compartir con usted un tema. Y mientras más hermanos, los que se han de conectar, lo hacen y los que lo van a ver después, hoy quiero compartir con usted un tema precisamente porque en medio de los tiempos finales que vivimos, definitivamente que tenemos que tener claro un rumbo, un destino, y eso cuesta. Eso de alguna manera, porque a veces estamos enfocados en el día a día, en las luchas mismas que tenemos, en la misma pandemia, en cuidarnos, y pareciera que no hay un enfoque, un rumbo. Y yo quisiera de alguna manera compartir con usted, por eso le he titulado a la meditación de esta noche, el enfoque del cristianismo, para tratar de traer alguna noción, perdón, algún rumbo que de alguna manera tenemos que estar claros, tenemos que enfocarnos. Un enfoque es un punto de vista, algo en donde tenemos que estar, en definitiva, con nuestra mirada, como cuando la palabra dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Ese es un enfoque muy especial que debemos de tener. Pero yo quisiera que me acompañara a Marcos capítulo 12, Marcos capítulo 12, versículo 30 y 31. Porque de alguna manera los judíos, hermano, ellos, aparte de los mandamientos que habían recibido al Señor, tenían más de 600 ordenanzas adicionales a los mandamientos. De alguna manera estaban bajo la expectativa, hermano, de que el Mesías prometido vendría. Estaban bajo la opresión, bajo el yugo del imperio romano, y ellos anhelaban poder liberarse de ese yugo. Y entonces estaban viviendo tiempos difíciles, duros para cada uno de ellos. La religiosidad les había ganado, los había hecho entrar en una especie de letargo en todo eso. Entonces era una situación bien confusa entre la expectativa del Mesías y la religiosidad que les había ganado. Y le digo tan confusa porque al final el Mesías vino y no lo pudieron conocer, no pudieron reconocerle. Entonces, pienso yo que parte de eso fue lo que el Señor trató de transmitir a cada uno de aquellos que de alguna manera tenían un corazón para decirle, Señor, ¿hacia dónde vamos? ¿Qué quieres de nosotros? Hay tantas leyes, hay tantas ordenanzas, hay tantos estatutos. Y viene, y quisiera que me acompañara a Marcos, capítulo 12, verso 30, porque el Señor, en su sabiduría, solo Dios podía haber hecho esto. Solo el Señor podía haber reducido tantas ordenanzas, tantos aspectos de la palabra del Señor, de sus leyes, de sus estatutos, a como lo hizo en esta forma. Y yo quisiera decirle que esto sigue vigente hasta el día de hoy. Esto está vigente y que de alguna manera nos va a dar un rumbo, nos va a dar un norte, como decimos, hermano, en buen salvadoreño. Dice el versículo 30 de Marcos 12, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento, verso 31. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Yo quisiera que me acompañara, que hiciéramos una oración esta noche para presentarnos delante del Señor, para poner, si hay alguna necesidad o petición, recuerde que el Señor las conoce antes de que se las externemos. Padre, en el nombre de Jesús, te agradecemos, Señor, en este tiempo, en esta noche, Señor, este privilegio. Señor, gracias por darnos este honroso, Señor, privilegio de compartir tu palabra, mi Dios, de ser siervos tuyos, de conocerte. Permítenos, Señor,
tener un espíritu de sabiduría, de entendimiento de tu palabra, de revelación de ella, Señor. Sobre todo, mi Dios, para que podamos llevar a la práctica estas verdades, Señor, de tu palabra, mi Dios amado. Que seamos como terreno fértil, Señor, donde tu palabra pueda producir al fruto al 30, al 60 o al 100 por uno, mi Dios. En el nombre de Jesús, cualquier necesidad, cualquier petición, Señor, no te es oculta a ti, mi Dios. Y desde ya te bendecimos y te agradecemos por las respuestas, Señor. Pero ponemos delante de ti, mi Dios, cada familia, Señor, que hoy está en sintonía, pero también que hoy está pasando algún momento complicado, tal vez experimentando luto, Señor, tal vez experimentando algunas aflicciones, Señor amado, producto de este contexto en el que estamos viviendo, producto de la situación caída del hombre en sí. Padre amado, tú conoces cada una de nuestras vidas. Señor, hasta tu trono clamamos, a tu presencia, Señor, clamamos para que seas propicio, Señor, sobre cada familia, sobre cada hogar, sobre cada vida, que este inicio de semana, Señor, que principiamos el día de ayer con la administración de la Santa Cena, Señor, continúe llena de tu gracia y de tu favor, Padre. No te son ocultas nuestras necesidades y conforme a tus riquezas en gloria, como dice Filipenses, Señor, provee a cada uno de nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, le decía, hermano, el enfoque del cristianismo. Y le insisto en algo, hermano, estamos conscientes que los tiempos que vivimos son tiempos finales. Necesitamos enfocarnos entonces en lo realmente importante. Meditando en esto me recordaba de cuando el pueblo de Israel iba a salir de Egipto, o por lo menos el Señor quería sacarlo de la esclavitud de Egipto. Y entonces Faraón lo que hizo fue ponerle duras cargas, duras tareas y al sobrecargarlos en las tareas diarias que ellos tenían para que no pensaran en su liberación. Y yo quiero que note algo, hay muchos distractores hoy en día, hay muchas cosas, hermano, que nos apartan del lugar de nuestra búsqueda, que nos apartan del propósito del Señor. Y por eso mismo necesitamos tener un enfoque de nuestra cristiandad, de nuestro cristianismo, hacia dónde tenemos que apuntar. Y de alguna manera, hermano, este es un tema quizá muy complejo si usted quiere, o posiblemente no, sea más sencillo. Pero yo quiero dar algún aporte al respecto y basado en estos versículos que hemos visto, yo quiero hablarle de 3 aspectos de este enfoque que lo acabamos de leer. Porque es sumamente importante, hermano. 3 elementos de este enfoque. El primero de ellos, amar a Dios. Amar a Dios, ¿qué es lo que dice el versículo que acabamos de leer? Ahora, ¿qué significa amar a Dios, hermano? ¿Qué significa que amemos al Señor? Y esto es bien importante porque ¿qué es lo que tenemos que estar haciendo en este tiempo? Así tal vez tenemos que interpretar esta meditación que trataré de ser breve, hermano. ¿Qué tenemos que estar haciendo? Número 1, amando a Dios. ¿Qué significa amar a Dios? Pues veamos algunos aspectos de la palabra, de alguna manera, para que tengamos una idea. Porque a veces pensamos, hermano, y no que esté mal, que amar a Dios significa decírselo. Y como le repito, eso está bien, no está mal. Pero a la luz de la palabra, amar a Dios, el Señor lo interpreta de diferentes maneras. Y yo solo quiero darle 3 aspectos de ellos. El primero es guardar su palabra. Dice Juan capítulo 14 y verso 23, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará. Oiga, hermano, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. A la luz de esta escritura, hermano, el Señor está diciendo, ¿quieren saber si me aman? Bueno, si guardan mi palabra, eso es sinónimo de que me aman. Si no la guardan, eso es sinónimo de que no me aman. Entonces, ¿qué tenemos que estar haciendo en estos tiempos? Vuelvo a la carga, amando a Dios. ¿Qué significa amar a Dios? Como primer aspecto, guardar su palabra. Hermano, estar vigilantes, guardar su palabra en forma, hermano, de que esa palabra venga a ser vida en nosotros, la podamos atesorar, la podamos llevar a la práctica, podamos no ser oidores olvidadizos, como dice Santiago, sino hacedores de la palabra.
Y esto es bien importante. Entonces, ¿qué debemos de tener el enfoque en estos tiempos? Guardar su palabra. Hay que guardar la palabra, pero para guardarla hay que conocerla, hay que entenderla. Porque en la parábola del sembrador, si no estoy mal, hermano, la que no entendió la palabra, la creo que es la sembrada junto al camino, que no tenía entendimiento de esa palabra, vino el maligno y la arrebató. Entonces es bien importante que guardar la palabra, para poder guardar la palabra hay que recibirla, pero también al recibirla hay que ponerle fe y hay que tener entendimiento de esa palabra. Ese entendimiento viene solo del Espíritu Santo, no puede venir por inteligencia humana, por sabiduría humana, tiene que venir de lo alto. ¿Qué más significa amar al Señor? Y aquí posiblemente expresamente no lo diga, pero se infiere, hermano. Segundo, significa servirle, servirle. ¿Cómo sé yo que estoy amando al Señor? Porque le estoy sirviendo. Dice Juan capítulo 21, verso 15. Ahí están los pasajes aquellos maravillosos, hermano, cuando el Señor llega a restaurar a Pedro, después de que le había negado y después de que el Señor resucita y lo va a buscar, le dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Oiga la palabra del Señor, ¿me amas más que estos? Y le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y mire la consecuencia del amor. Si Pedro le dice, ok, Pedro, si tú me amas, entonces apacienta mis corderos. Y usted va a ver que eso se lo dijo por 2 ocasiones más. En la segunda ocasión lo delega y le dice, pastorea mis ovejas. Y en la tercera ocasión, en el verso 17, le dice, apacienta mis ovejas. Entonces, vea usted en estos versículos, tal vez no se los he leído completos, ahí en la pantalla creo que le están saliendo completos. Yo solo quiero destacarle que cuando decimos amar a Dios, eso se debe de traducir en un servicio hacia Él, en un servicio hacia su pueblo, en un servicio hacia las ovejas que Él ama. Y entonces le dice a Pedro, apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas, apacienta mis ovejas. Y tal vez no da el tiempo porque no es ese tampoco el objetivo, entrar en cada detalle de estos. Pero como le vuelvo a insistir, ¿qué significa amar a Dios? Significa servirle. Significa, amado hermano, que lo que el Señor quiere es que estemos haciendo lo que Él nos mandó a hacer. Es que lo que Él nos delegó, y si usted tiene una función en el cuerpo de Cristo, usted debe de procurar en el nombre del Señor y con la ayuda de Él, estar ejerciendo esa labor, estar desarrollando lo que el Señor le encomendó. Hermanos, las formas, el contexto en el que estamos ahora es bien curioso, pero parece fácil la transmisión que se hace a través de predicar la palabra por este medio, que es una bendición y es un privilegio, pero lleva su preparación, lleva su esfuerzo, lleva que al final vale la pena, hermano, porque uno lo hace con el amor y el cariño hacia el Señor y hacia su obra y a sus ovejas. Pero lo que le quiero decir es que a veces pareciera que el resto de los que tal vez no predican en una plataforma, pareciera que ahora dice, bueno, no nos estamos reuniendo, no puedo servirle al Señor. ¿Quién dice eso? Al contrario, usted es un siervo del Señor 24/7. Yo siempre digo esto, hermano, haciendo alusión a esa frase que salió de estos cajeros de uno de los bancos de acá, 24/7. Somos siervos del Señor 24/7. Le tenemos que servir al Señor en la casa, afuera, de día, de noche, donde estemos, somos siervos del Señor. Entonces eso es lo que está diciendo acá. Pedro, ¿me amas? Ok, trabaja en mi obra. Pedro, ¿me amas? Ok, ve a trabajar. Entonces, amado hermano, si yo le pregunto a usted que me está escuchando, ¿usted ama al Señor? Yo sé que la respuesta que usted me va a dar es amén, hermano, yo amo al Señor. Entonces, ¿sabe qué le quiero decir de parte del Señor? Vaya y haga lo que el Señor le encomendó hacer. Vaya y realice lo que el Señor le encomendó. Hermano, pero a mí el Señor me usa en profecía y ahorita no estamos en los cultos. Bueno, reciba del Señor
abóquese a las autoridades y diga, hermano, yo quiero seguir sirviendo al Señor y el Señor me ha dado palabra y yo quiero filtrarla a través de las autoridades delegadas. Mire, recibí esto a través de nuestro pastor, para esta persona, para esto, hermano, yo sigo sirviendo al cuerpo de Cristo. Hermano, hay maneras de cómo Dios nos puede permitir servir hoy a través de las redes sociales, hermano, de poder mandar un mensaje. Es más práctico para cada uno de nosotros. Pero esa es solo manera de ejemplo sencillo si usted quiere. Tercer aspecto, acerca del amor a Dios, porque ya le dije, amarás al Señor tu Dios, y dice, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, es decir, todo nuestro esfuerzo debe estar concentrado en amar al Señor. ¿Qué significa amar al Señor? Guardar su palabra. ¿Qué significa amar al Señor? Servirle, hermano, servirle a tiempo y fuera de tiempo, servirle de día y de noche, servirle cuando esté cansado o cuando esté con fuerzas, servirle cuando esté en salud o cuando esté en enfermedad. Claro, va a ser diferente, uno se limita y obviamente, hermano, el consejo médico es bien importante, pero hay otras maneras, hay de diferente forma. Servirle, esté joven yo o esté ya anciano yo. ¿Cómo lo puedo servir? De diferente forma, a través de la oración, a través de la ofrenda, a través de personalmente ir. Hay diferentes maneras. Lo importante es que como iglesia usted y yo estemos enfocados en amar al Señor. ¿Y qué es amar al Señor? Servirle. Tercer aspecto sobre el amar al Señor tiene que ver con amar su venida, con prepararnos para su encuentro. Dice el apóstol Pablo, hermano, en 2 Timoteo 4:7, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Amado hermano, si usted ama al Señor, si usted está guardando la palabra, si usted está sirviendo al Señor, lo que resta es amar la venida del Señor. Y eso significa prepararnos, porque mire lo que el apóstol dijo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Y después habla de esa corona que el Señor tiene preparada para él, decía el apóstol, y para todos los que aman su venida. Esto es algo muy, como le digo, muy sencillo. Segundo aspecto de nuestro enfoque, hermano, aparte de amar a Dios, amar al prójimo. Como lo dice, como lo vimos en el versículo inicial, amor al prójimo. Yo quiero leerle el libro de Romanos, dice el capítulo 13 y verso 8. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo, oiga, ha cumplido la ley. Nuevamente se viene a resaltar y a enfatizar que si yo amo a mi prójimo, que si yo amo al prójimo, estoy cumpliendo la ley del Señor, estoy cumpliendo lo que el Señor dijo. Y esto es bien importante. ¿Por qué? Porque quiero leerle este otro versículo, hermano, que nos sacude un poco más en 1 Juan 4:20. Si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Verso 21. Y nosotros tenemos este mandamiento de él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Nuevamente, hermano, mire cómo relacionar el amar a Dios tiene que ver con amar al prójimo. En este enfoque, hermano, el amor abarca estas tres áreas, estos tres aspectos. Pero yo quiero ir desglosando de alguna manera por el área de cada uno, el amar a Dios, amar al prójimo. Y amar al prójimo, ¿qué significa, hermano? Significa perdonar, significa orar, significa ayudar, significa edificar al hermano. Significa, hermano, estar ahí en las buenas y en las malas. Significa no juzgar, significa bendecir, significa apoyar, significa edificar. A veces, hermano, entre hermanos, curiosamente, se dan situaciones muy difíciles.
Se dan situaciones muy complejas, nos atacamos los unos a los otros, nos juzgamos los unos a los otros, cuando la Biblia no dice eso. La Biblia dice: orad los unos por los otros, edificaos los unos a los otros, orad los unos por los otros. Hermano, es una situación bien importante en la que tenemos que enfocarnos. Nos vamos a enfocar en el Señor y nos tenemos que enfocar en nuestros hermanos. Amar a nuestros hermanos, amar a nuestros prójimos. Amar, hermano, es el mandamiento más extraordinario que el Señor estableció para cada uno de nosotros. Dice la Biblia que ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, dice, pero el mayor de ellos es el amor, y habla de que cesarán las lenguas, cesará esto, cesará lo otro, pero que el amor va a permanecer. Por eso lo importante, sobre qué tenemos que estar enfocados en estos tiempos: en amar a Dios, en amar al prójimo. Aquí hay mucha tela que cortar, hermano, antes de pasar al tercer y último aspecto en cuanto al amor al prójimo. ¿Se recuerda usted de aquel episodio cuando el Señor habla del prójimo, cuando le preguntan al Señor: ¿y quién es mi prójimo? Y entonces Él cuenta aquella parábola hermosa del buen samaritano. Y Él lo que habla de que aquel que tuvo misericordia del hombre, aquel samaritano que se apiadó del hombre que había quedado medio muerto, entonces ese era el prójimo. Y es bien curioso, hermano, porque significa entonces que en nuestra vida debe de ser una actitud proactiva a bendecir a los demás. Una actitud, hermano, con recursos para bendecir a los demás. Y muchas veces nos limitamos, hermano, porque decimos: pues si ese es el problema, hermano, que yo no tengo recursos para bendecir. Amado hermano, y no le estoy hablando de recursos económicos necesariamente, le estoy hablando de los recursos que vienen de lo alto. Por ejemplo, Pedro y Juan cuando fueron al templo, a la hermosa, es extraordinario, porque yo hasta me hago la imagen, hermano, que tal vez el apóstol Pedro se hizo lo que normalmente a veces uno hace: buscarse en los bolsillos para ver si hay algo, o tal vez se recordó de que no andaba nada. Quizá le preguntó a Juan: Juan, ¿cómo estás tú? Y Juan le dijo: pues 0. Y entonces, pero eso no detuvo a Pedro. Le dijo: míranos. Y le dijo: en el nombre de Jesucristo de Nazaret, yo no tengo plata ni oro, le digo, pero en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Amado hermano, ellos tenían de Dios para dar, y yo sé que usted que me escucha tiene de Dios para dar. Y si usted tiene lo económico, gloria a Dios también, pero si no tiene lo material para decir y bendecir a otros, gloria a Dios también, pero tiene de Dios, puede orar, puede levantar cojos, puede bendecir a otros, puede ir y en el nombre de Jesús edificar a otros. Yo quiero pasar al tercer aspecto: amor a uno mismo, porque dice la Biblia, hermano, a tu prójimo como a ti mismo. Y esto es bien complejo a la vez, hermano, porque cuando hablamos del amor a uno mismo, normalmente uno lo ve mal, normalmente uno lo rechaza. Pero yo quiero leerle acá dos versiones, en Romanos capítulo 12, quiero leerle el versículo 3, y se lo voy a leer en la Biblia castellano antiguo, creo que es esta, y en la palabra de Dios para todos. Dice la primera: puesto que Dios me ha confiado la comunicación de su mensaje, oiga hermano, quiero aconsejaros que ninguno entre vosotros tenga de sí mismo más alto concepto, oiga, que ninguno tenga de sí mismo más alto concepto del que debe tener, sino que se valore, oiga, se valore sensatamente, de acuerdo con el grado de fe que Dios le haya dado. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí en otras palabras? Ninguno piense más allá de sí mismo, pero tiene que tener un valor, tiene que pensar de sí sensatamente, se valore sensatamente. Y mucha gente, hermano, se automenosprecia. Mucha gente no se da cuenta que tiene que tener un valor que el Señor le ha dado. Usted y yo no valemos por un título en sí, no valemos por lo que humanamente podemos pensar que valemos y tenemos, porque la gente dice: tanto tienes, tanto vales.
En el mundo puede ser que eso sea así, pero en el Señor no es así. Por eso tenemos que valorarnos. Hermano, yo estoy solo, a mí nadie me quiere, mire, yo no valgo nada, y como soy pobre, y uno se autolacera a uno mismo, hermano. Usted es hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores. Usted es nueva criatura. Usted es hijo del Dios Todopoderoso. Usted es siervo del Señor, sierva del Señor. Entonces dice aquí, valórese sensatamente. No se extralimite, no piense más allá de sí. Mire cómo dice la palabra de Dios para todos. Por el privilegio especial que Dios me ha dado, les pido que ninguno se crea, oiga, ninguno se crea mejor que los demás. Más bien usen su buen juicio para formarse una opinión de sí mismos conforme a la porción de fe que Dios le ha dado a cada uno. Mire qué importante, hermano, que la fe no solo nos sirve para creer en la sobrenaturalidad de Dios, en la salvación de Dios, en el poder de Dios, etc. La fe nos sirve para tener de nosotros mismos una, como dice acá, una opinión, un valor para cada uno de nosotros. Hermano, ¿para qué me sirve la fe? Para valorarme a mí mismo por el sacrificio de Cristo, por lo que Cristo hizo, porque ahora, hermano, tal vez quizás suene extraño o exagerado si usted quiere, pero esas oraciones de que, Señor, yo como vil cucaracha, como hemos oído a veces que se dicen son de broma, o Señor, yo como llaga podrida, gusano esto, lo otro, hermano, eso no es cierto, eso quizás lo éramos sin Cristo. Ahora en Cristo somos príncipes, somos real sacerdocio, somos nación santa, somos pueblo adquirido del Señor, somos hijos del Rey. Ahora le podemos decir Abba, Padre, a nuestro Dios Todopoderoso. Ahora valemos la sangre preciosa de un cordero sin mancha. No hemos sido comprados por precio con cosas corruptibles como oro, plata o cosas semejantes, sino con la sangre preciosa de un cordero sin mancha. Eso es maravilloso, hermano. Y mire, yo quiero que me acompañe a un penúltimo versículo, porque ya el tiempo avanzó. Efesios capítulo 5, verso 28. Así también los maridos, oiga, deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Esto, hermano, que hay también mucha tela que cortar, pero yo solo quiero hacer algunos así rapidito, hermano. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne. Le hablo ahora a los jóvenes que posiblemente escuchen este mensaje. ¿Cuántos jovencitos hay hoy aborreciendo su cuerpo? Aborreciendo, hermano, y esto es mentira que el diablo ha traído, y en algunos casos extremos, aborreciendo hasta la sexualidad que Dios les dio. Aborrecen sus propios cuerpos, se aborrecen a sí mismos. ¿Por qué mi cabello es así? ¿Por qué mi nariz? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Dice la Biblia que uno debe de aprender a amarnos a nosotros mismos, porque en esa manera, en esa medida, vamos a poder amar a otros. Esto es bien importante, hermano. Si yo no aprendo a amarme a mí mismo, a aceptarme con mis defectos, con mis virtudes, me va a costar amar a otros y aceptarlo con sus defectos y sus virtudes. Y esto es muy importante. Entonces yo debo de aprender. Por eso el Señor dijo, amarás al Señor tu Dios, todo lo que hemos hablado, a tu prójimo como a ti mismo. La medida es, así como yo me amo, amar a mi prójimo. Obviamente, hermano, ¿esto qué implica? Amarnos a nosotros mismos. Implica buscar crecimiento espiritual. Implica madurar en el Señor. Implica un mayor conocimiento del Señor. Implica una preparación espiritualmente hablando. Implica, hermano, una búsqueda del propósito de Dios para nuestra vida. Amarnos a nosotros mismos es entender el sacrificio que Jesús hizo en la cruz por cada uno de nosotros y que nos ha llamado a grandes cosas para su reino. Y aquí hay algo con lo que quiero ir terminando. No se trata de una vida egocéntrica, eso es otra cosa.
porque lo hay también. Eso sí es contrario a la voluntad de Dios. Una vida egocéntrica, eso sí es contrario a la palabra del Señor. Mire lo que dice Juan 12:25. El que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. Bueno, hermano, y entonces, ¿en qué quedamos? ¿Nos amamos o no nos amamos? No, es que aquí está hablando de una vida egocéntrica. Aquí está hablando de una vida centrada en mí mismo por sobre cualquier otra persona. Aquí está hablando que lo más importante soy yo y solo yo y nadie más que yo. Y aquí habla, hermano, de que quien rige mi vida soy yo. Y aunque Dios esté en mi corazón, o se supone que esté en mi corazón, pues sigo siendo el rey, como dice la canción. Y esa vida egocéntrica, eso sí es reprochable delante del Señor. Eso es totalmente diferente, hermano. Una cosa es tener ese valor, ese buen juicio, esa sensatez de lo que somos ahora en Cristo. Y otro extremo es caer en un egocentrismo contrario a la palabra del Señor. Porque eso nos llevaría a lo que un día dijo Timoteo, que en el final de los tiempos vendrán hombres amadores de sí mismos, pero lo pone en comparación, hermano, frente al Señor. Y que aman más los deleites que al Señor. Entonces esa vida egocéntrica definitivamente que está reprobada delante del Señor. Entonces yo quiero esta noche que podamos orar, hermano, y concluir este mensaje que he tratado de ser breve, pero siempre se nos alarga, hermano. El enfoque del cristianismo. ¿En qué consiste? Amar a Dios, amar al prójimo y amarnos a nosotros mismos, bajo esta perspectiva que hemos visto, bajo la realidad de lo que somos en Cristo, no bajo una vida egocéntrica. Y que si usted este tiempo que estamos viviendo, dice, ¿hacia dónde vamos? ¿Qué será de mi vida? Hermano, aquí tiene una pequeña contribución de que lo que Dios me mostraba a mí para atraerle a usted, de lo que podemos estar haciendo, en qué tenemos que enfocarnos. Amar a Dios, hermano, amar a los demás y amarnos a nosotros mismos. Padre, en el nombre de Jesús, yo te bendigo en esta oportunidad, Señor. Te doy gracias por este tiempo, por este privilegio. Y te pido, Señor, que nos permitas enfocarnos como hijos tuyos que somos, Señor. Que nos permitas caminar de tal manera que nuestra vida esté enfocada en ti, Señor. Normalmente, Señor, no sabemos hacia dónde vamos o qué hacer de nuestra vida, pues ahora tenemos una pequeña muestra, Señor, de lo que tenemos que estar haciendo, amándote a ti, amar al prójimo y amarnos a nosotros mismos, bajo este contexto que lo hemos hablado, Señor amado, no bajo una vida egocéntrica. Señor, yo te agradezco, Padre, por cada uno de mis hermanos. Yo oro, Señor, en esta oportunidad, mi Dios, para que tu gracia, tu favor sea sobre cada uno de ellos, para que tu poder se manifieste, Señor, para que la vida egocéntrica se quede de lado, Señor, para que nuestra vida apática, Señor, a tus propósitos se quede de lado y nos enfoquemos en ti, el autor y consumador de la fe, y caminemos amándote a ti, Señor, y caminemos guardando tu palabra, y caminemos sirviéndote, Señor, y caminemos amando tu venida, preparándonos, Señor, y caminemos sirviendo a tu pueblo, mi Dios amado, y caminemos valorándonos, Señor, a nosotros mismos, por lo que somos en ti, Señor, por lo que valemos. Padre, gracias en el nombre de Jesús. La gloria y la honra sea para ti, mi Dios. Amén y amén. Hermano, que el Señor siga añadiendo bendiciones a su vida. Ha sido un privilegio para mí. Bendiciones.